Les bendiga, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Conversando con el Pastor. Me da mucho gusto que hoy podamos tener un tiempo para juntos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Quisiera invitarle de la manera más amable, verdad, amorosa que se pueda, a que nos ayude a compartir esta transmisión para que el mensaje de hoy pueda llegar a otras personas, y también por favor compártalo usted con familiares, con amistades. Tómese unos segunditos para hacerlo, se lo vamos a agradecer mucho. Si usted está aquí por primera vez, lo invitamos a que se suscriba, ¿verdad?, a nuestro canal y le dé también seguir a nuestra página. El día de hoy tenemos un tema de gran bendición. El título de este tema es Dar coces contra el aguijón. Y para hablar de esto me acompaña el hermano Juan Carlos, quien es anciano de nuestra iglesia. Hermano, bienvenido. Buenas noches, pastor, y buenas noches a los que ya se están conectando. No se olvide recomendar este video. Haciendo esto, propagamos las buenas nuevas. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema, ¿verdad? No sé si al andar investigando sobre este tema, esta palabra o esta frase, mejor dicho, dar coces contra el aguijón, aparece 2 veces en la Biblia, ¿no? La primera vez que aparece la encontramos en Hechos capítulo 9, pero yo quisiera leer lo que dice Hechos capítulo 26, porque ahí aparece una palabra que no aparece en el capítulo 9 de Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 14, ¿verdad? Usted que está ahí en casita puede abrir su Biblia con nosotros. Esperemos que ya tenga lista ahí, ¿verdad?, la tacita con café para que pueda acompañarnos en el tema de hoy. Dice el verso 14: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta palabra dura cosa no aparece, ¿verdad?, en el capítulo 9, sino que lo veía en diferentes versiones, ¿verdad? Y hay versiones que dice doloroso para ti es, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo, dar coces contra el aguijón. Y me llamaba mucho la atención que en lo que leía, ¿verdad?, del significado de esta frase, porque era como que un dicho, una palabra popular de los griegos, no era ni de los judíos. Y eso es chistoso porque el apóstol Pablo dice: la voz que escuché, dice, me hablaba en hebreo. Y en hebreo usa un refrán, ¿verdad?, que era muy popular de los romanos, de los griegos, perdón, que era esta frase o esta palabra, ¿verdad?, dar coces contra el aguijón. Entonces, en lo que leía, concluía, ¿verdad?, de que esta frase tiene diferentes significados, pero bíblicamente creo que el Señor, al mensaje que le daba a Pablo, se refería a enfrentarse contra una fuerza que no vas a poder vencer. Sí, yo leía el significado, y bueno, ya usted nos explicaba en una predicación que el aguijón era una vara larga, terminada en punta. A veces terminaba en metal la punta, y cuando el buey llevaba el yugo, si se movía de la línea recta marcada para arar, inmediatamente el que iba dirigiendo le daba un pinchazo en el costado para que pudiera corregir el camino. Entonces, aquí, parafraseando lo que dice la Biblia, pues el Señor Jesús le está corrigiendo el camino a Pablo. Él pensaba que todo lo que estaba haciendo era para gloria de Dios, y Jesucristo le está diciendo: no, o sea, no estás haciendo algo a favor de Dios, estás haciendo algo en contra de Dios, estás moviéndote en dirección contraria a lo que tú crees que estás haciendo. Y yo hacía la referencia que a veces, muchas veces, me incluyo, hacemos cosas que en teoría creemos nosotros que va a favor de Dios, cuando lo estamos haciendo en contra de lo que Él nos pide. Amén. Fíjese que, ¿verdad?, es muy importante que podamos saber también que aquí no estamos hablando del Pablo ya maduro, el Pablo ya en vejez, sino de un joven Pablo que se siente con fuerzas. Obviamente que él sentía el orgullo de haber estudiado a los pies de Gamaliel,
¿verdad? No eran todos los que tenían ese privilegio. La misma Biblia así lo dice. Entonces el apóstol Pablo sentía una fuerza, ¿verdad? Y yo lo que podía ver es esto, ¿no? Cuando estamos jóvenes, de repente sentimos que somos capaces de cosas que antes no. El problema es pensar que esa fuerza que siento ahora, con esa pienso que puedo derrotar todas las fuerzas que ya llevan mucho tiempo, ¿verdad? Presentes antes que la mía, que puedo derrotar, insisto, la fuerza que se me ponga por delante. Hay cosas que puedo derrotar, pero mi fuerza todavía no tiene experiencia, todavía no tiene maña también, ¿verdad? Porque a veces no tanto es la fuerza, sino la maña, la resistencia. Entonces aquí vemos nosotros, insisto, a un joven Saulo, ¿verdad? Diciendo, quiero dejar mi marca, quiero dejar mi huella. Tengo un maestro que ha dejado una huella en muchas personas, en toda una nación. Yo quiero dejar la mía. Y qué mejor ahorita que tengo la oportunidad de perseguir a todos estos revoltosos que dicen que un tal Jesús es el Mesías que hemos esperado. Y empieza a perseguirlo, ¿verdad? Empieza a perseguirlo a cada uno de ellos. Entonces yo me imagino la entrevista del joven Saulo a aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Tú eres de los que dicen que Jesús es el Mesías. Tú eres de los que dicen que Jesús, ¿verdad? El de Nazaret es el Mesías. Entonces de repente cuando él cae del caballo en el pasaje que leíamos, ¿verdad? Él pregunta, él dice, Señor, Señor, y la manera como Jesús se presenta es, le dice, yo soy Jesús, ¿verdad? Eso es tremendo porque, vuelvo a repetir, acaba de suceder algo sobrenatural, acaba de suceder algo impresionante que él sabe que eso solo puede tener una explicación espiritual, y la voz que oye es la voz que él anda persiguiendo. O sea, te estás enfrentando, estás dando cosas, estás dando patadas, ¿verdad? Contra una punta de hierro muy afilada, muy puntuda, que te va a terminar dañando a ti. Lo que Pablo hacía no iba a dañar a Jesús, no iba a dañar la fe de los creyentes. Lo que Pablo hacía lo iba a terminar dañando a él. Y ya, ¿verdad? Viendo todo esto, la aplicación a nosotros es esa, ¿no? Que ahora que nosotros de repente ya sentimos que somos capaces de muchas cosas y empezamos de repente a pelearnos contra iglesias, contra instituciones, contra formas, contra pastores, contra personalidades, contra denominaciones, empezamos a perseguir todo eso y de repente nos encontramos persiguiendo a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y creo que si el Señor nos tirara del caballo nos diría lo mismo, ¿verdad? Estás dando cosas contra el aguijón. Sí, es muy, como le dijera, muy de primer año, eso que vivió Pablo. ¿Cuántos de nosotros al empezar nuestra fe en Cristo queremos hacer grandes cosas? Queremos, hasta criticamos, diciendo, bueno, estos que llevan tantos años, ¿por qué no se atreven a hacer esto o aquello? Cuando sabemos que esta carrera no es de rapidez, sino es de constancia. Y generalmente yo aplico una sentencia para mi vida, y lo aplico también para mis hijos, aunque a veces están muy chiquitos, no tienen esa conciencia todavía, pero les digo, sin orden, sin disciplina, no hay prosperidad. Entonces, cuando nosotros estamos con mucha fuerza, pero no tenemos una disciplina, es una fuerza perdida. A todo le tiramos, todo queremos hacer. Dicen, a ver quién evangeliza, yo. A ver quién es bueno para la alabanza, yo. A ver quién. Y a veces, pues sí, es voluntarioso de nuestra parte, pero también nosotros debemos de recibir eso del Señor, que a veces, muchas veces, creemos que Pablo, desde ese instante al otro mes, ya estaba predicando, ya estaba echando fuera demonios, cuando no fue así. Él se fue 3 años a Arabia. Eso lo dice la palabra. Él no predicó inmediatamente. O sea, Dios le dijo, bueno, Pablo, yo, como le dijo a Ananías, el que fue a orar por su ceguera, orar a la vista, sí. Le dijo, bueno, a este hombre que tú dices que es un perseguidor de la iglesia, yo le voy a enseñar cuánto cuesta sufrir por mi nombre. Entonces, pues sí,
Era un hombre con una fuerza, un intelecto, pero que Dios tenía que aminorarle, hacerlo dócil, hacerlo sencillo, para que pudiera ser utilizado en sus manos. Y esto lo digo con toda honestidad. A veces, muchas veces nos pasa cuando somos jóvenes, cuando empezamos nuestra carrera espiritual, queremos hacer un montón de cosas porque tenemos la fuerza. Pero como dice la palabra de Dios, bueno, debemos de tener a veces sentarnos y aprender de los que ya llevan años haciendo esto y aprender de ellos, porque ellos ya llevan un trayecto recorrido. Así es. Eso que mencionaba, ¿no? La mayoría conocemos a Pablo, conocemos a Saulo por perseguidor y conocemos a Pablo por apóstol, pero Hechos 16 dice que primero fue un maestro, que fue un profeta y hasta después es reconocido como apóstol. Pero estos ministerios, como no hay pues información, ¿verdad?, sobre qué era, dónde pudo ejercer estos ministerios, aunque la Biblia ahí dice que lo ejerció en Antioquía, ¿verdad? Pero no nos da más información sobre esto. Pero era algo que vimos, que no es que él, como mencionaba, ¿verdad?, de primas a primera ya llegó siendo un apóstol, no, tuvo que recorrer un gran camino. Pero esto es de lo que se trata esta frase, ¿no? ¿Cuántos años y cuánto tiempo el apóstol Pablo desperdició en su vida, ¿verdad?, ministerial? Él mismo lo dice, que se arrepiente de haber perseguido a la iglesia. En un principio dice: yo perseguí a la iglesia, y es algo de lo que él se arrepiente, porque cuánta fuerza desperdició ahí. Hay híjole, a lo mejor me voy a escuchar muy mundanote, ¿verdad? Pero hace un tiempo para acá me ha gustado ver deporte de vencidas de pulsos. Entonces le hacían una entrevista al campeón y le preguntaban que cuál era su estrategia. Y entonces él siempre decía, yo no entreno, dice, para doblar el brazo rápido, sino que, parafraseando, ¿no?, él dice: yo entreno para mantener la misma nivel de fuerza lo más que pueda, dice, porque si yo resisto, dice, con la misma nivel de fuerza y no dejo que el otro mueva mi brazo, el otro está gastando toda su fuerza y se siente, dice, cuando afloja, y en el momento de aflojar es el momento, dice, de echarlo abajo. Entonces yo creo que el significado de esta frase, ¿verdad?, es muy profundo, y su significado es más espiritual. Y el significado es: toda batalla que hagas contra la voluntad de Dios es batalla perdida. Vas a terminar cansándote, vas a terminar lastimándote tú, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios no ataca a nadie, pero todo el que ataque la voluntad de Dios termina lastimado, termina herido, ¿no? Entonces la voluntad de Dios, como Pablo lo comprobó, Dios no dijo: vamos a atacar a aquellos que persigan a los cristianos, pero todos aquellos que persiguieron a los cristianos en el principio de la iglesia terminaron siendo lastimados, terminaron, como dice aquí, ¿verdad?, dando cosas, dando patadas contra algo, ¿verdad?, puntudo, algo con mucho filo de hierro, con el cual nunca iban a poder, ¿verdad?, ganar. Entonces descubrir la voluntad de Dios para uno es una de las mejores cosas que puede tener el ser humano en su vida. Saber cuál fue el propósito para el cual Dios me creó, ¿verdad?, para el cual Dios me formó, para el cual Dios me puso hasta en este lugar donde vivo y con la familia con la que estoy. Entonces conocer la voluntad de Dios es maravilloso, pero esa es una de las estrategias del enemigo, ¿verdad?, volvernos en contra de la voluntad de Dios, mostrarnos cosas muy superficiales, que pensamos que si cambiamos eso superficial, entonces eso va a ser muy significativo, ¿verdad?, y no es así. Entonces seguramente el apóstol Pablo dijo: primero los voy a meter a la cárcel, seguro les va a dar miedo y van a dejar de predicar, y más predicaban. Pues ahora los voy a matar, seguro les va a dar miedo y van a dejar de predicar, y más predicaban. Entonces así muchas veces nosotros nos encontramos juzgando y señalando cosas superficiales, pensando, ¿verdad?, que eso va a cambiar profundidades, y no es así. Sí, es una realidad que aquellos países donde se ataca mucho el evangelio, el cristianismo, es de los más que crece. Yo oía el testimonio de un argentino
que está desarrollando su ministerio en Irán. Sabemos que una de las naciones que tiene una ley musulmana muy, muy terrible es ese país. Entonces, si ese gobierno que es mitad civil, mitad religioso, ahí uno de los líderes es el presidente y el otro el líder religioso. Se me olvida la palabra ahorita que utilizan, pero en esas dos vertientes está el poder de ese país. Entonces, alguien que convierte a un cristiano ahí, lo ahorcan, porque esa es una herejía para ellos y va en contra no solamente de la religión, sino del Estado. Y le preguntaban, bueno, pero ¿cómo le haces? Y dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice a quién predicarle. Entonces, cuando yo voy, yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo me dio una palabra para esa persona. Y nosotros sabemos que a veces nosotros queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero a veces nos falta mucho orden, nos falta mucha disciplina, nos falta mucha visión. Entonces a veces uno se desespera y dice, ¿cuándo, Señor, me usarás? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a hacer lo otro? Cuando vemos a Pablo, que él fue sumiso a la voluntad de Dios, él pudo haber dicho, bueno, pero pues si estos son pescadores, si estos son comerciantes, aquí Priscila, que fueron los que le enseñaron, y después él mismo, tiempo después, los está enseñando a ellos, los reconocen como apóstol cuando ellos fueron los que le enseñaron el camino. Entonces nosotros también debemos de reconocer que necesitamos un corazón enseñable. Cuando no tenemos un corazón para ser enseñados, aunque tengamos fuerzas, aunque tengamos ímpetu, aunque tengamos todo aparentemente a nuestro favor, si no tenemos ese corazón humilde para ser enseñados por otros, desgraciadamente no vamos a poder desarrollar todo lo que Dios quiere que desarrollemos. Amén. Hace unos días, ¿verdad? Si usted recuerda, les compartí esa frase. Leyendo los evangelios, me encontraba con el verso donde Jesús les dice, ¿verdad?, a sus seguidores que han sido puestos para ser la luz del mundo. Entonces en ese momento pensaba, ¿cuántos cristianos, ¿verdad?, que así lo ponía, cuántos cristianos quieren ser luz en la iglesia, pero se apagan en el mundo? En la iglesia todo critican, todo atacan, todo señalan, todo ellos lo harían de mejor manera. Ellos le podrían enseñar al pastor cómo pastorear, al líder cómo liderear, al de la alabanza cómo sea. Insisto, en la iglesia quieren ser luz, quieren andar corrigiendo a los hermanos, quieren andar corrigiendo a los hijos de los hermanos, quieren brillar aquí dentro de la iglesia. Quieren el micrófono para pasar y predicar y decir, yo sí puedo y lo hago mejor que el anciano, que el pastor. Insisto, quieren ser luz dentro de la iglesia, pero llevan muchos años sin predicarle a nadie. En su trabajo ni sospechan que es cristiano, ¿verdad? En su casa menos. Hay gente que se esconde, ¿verdad? Para eso. Entonces vuelvo a repetir, queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera. Y cuando siempre que el hombre intente hacer la obra de Dios a su manera, termina atacando la obra en lugar de poder sumar, en lugar de poder ayudar a la obra de Dios, ¿verdad?, de ser parte muy importante en la obra de Dios, más bien termina a veces siendo de tropiezo, termina a veces, insisto, restando en lugar de sumar. Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Yo tengo que conocer la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para Pablo no era perseguir, ¿verdad?, aquel que dijera algo en contra del gobierno, de la religión, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios para Pablo era que Pablo pudiera seguir los pasos que anduvo Jesús, ¿verdad? Llevar el mensaje del Padre, un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo Saulo iba a dejar que lo apedrearan? ¿Cuándo Saulo iba a dejar que le escupieran la cara? ¿Cuándo Saulo iba a dejar, yo quiero pensar que hasta armado andaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo alguien se le iba a atrever a levantarle la voz a Saulo?
¿verdad? Entonces, pero cuando Dios lo cambia a Pablo, entonces ahora Pablo, ¿verdad? Sigue las mismas pisadas, ¿verdad? De Jesús. Seguramente Pablo escuchó las historias de Jesús, ¿verdad? Pero alguien que se dedicó, ¿verdad?, a poder venir y recoger información fue Lucas, alguien que era muy cercano a él. Entonces, ¿sabes qué? Saulo, vengo de tal lugar donde se dedican a pescar y Jesús estuvo ahí y ahí me contaron estas historias, ¿verdad? Ahí me contaron que Jesús fue tratado de esta manera por los fariseos, por los soldados y él aguantó. Y ahora vemos, insisto, a Pablo imitando los mismos pasos de Jesús. Entonces lo mismo, ¿verdad? ¿A cuántos creyentes en este tiempo, vuelvo a repetir, no los tiraría también Jesús del caballo de decirle, ¿sabes qué? Vas a la iglesia a perseguirme, ¿verdad? Sales de la iglesia y en lugar de andar llevando mi mensaje, pues te apagas afuera y no eres luz. Entonces, fuera de la iglesia, no persigues al mundo, no persigues al pecado, te involucras con él. Entonces, insisto, creo que es muy importante que nosotros podamos, ¿verdad? Saber que todo lo que ganemos fuera de la voluntad de Dios se termina perdiendo, ¿verdad? Solo dentro de la voluntad de Dios está lo perfecto, lo que es permanente, lo que es eterno, lo que es duradero. Pero fuera de la voluntad de Dios, lo que ganemos se corrompe, es corrompido, es corruptible, corrompe también nuestra alma, se echa a perder, etcétera, etcétera. Por eso creo que es muy importante, ¿verdad?, que aprendamos a conocer la voluntad de Dios, número uno, y número dos, a hacerla. Quiero leer con respecto a eso, 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Cuentan los comentaristas que aquí Pablo toma el ejemplo de un atleta. En aquella época, pues los griegos se dedicaban pues se me olvida la frase, pero es filosofar. Sí, mente, alma y cuerpo, algo así como que tenía que haber una sanidad integral. Entonces no solamente se dedicaban a acrecentar su intelecto, sino también su cuerpo. Entonces las famosas Olimpiadas pues nacieron ahí y Pablo dice, miren, ese atleta que se prepara, que lucha contra sí mismo de no irse a tomar la copa en fiestas, en cosas que pueden debilitar su cuerpo para dar lo mejor en una carrera, le ponen unas guirnaldas aquí en la frente y ahí anda orgulloso él presumiendo de que ganó la carrera, pero dice, pues pasado el tiempo, esas guirnaldas que le pusieron pues se van a volver secas, ya no tienen esa durabilidad. Pero dice con respecto a nuestra carrera espiritual, miren, lo que ustedes logren en su vida espiritual tiene una eternidad. O sea, a veces muchos queremos el premio, queremos el reconocimiento aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros sabemos de gente que se ha ido de la iglesia porque no le dieron el cargo, porque no le dieron la posición, porque no supuestamente lo honraron? Cuando sabemos que el mayor premio, en Apocalipsis se narra una serie de coronas, usted nos los explicaba en una de las clases de liderazgo, que son coronas que vamos a recibir reconocimientos por la labor que hacemos durante toda nuestra vida y la vamos a recibir de Jesús, pero hay algunos que, parecido a lo que se hace en el mundo, quieren el reconocimiento, quieren la posición, cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como yo les digo a los hermanos, en las clases de liderazgo allá afuera en el mundo, ponen la pirámide y hasta la punta va el líder. Pero Jesús cambió y dice, no, el que quiera ser el líder tiene que servir a todos, no tiene que estar hasta arriba, sino él tiene que servir a todos los demás si es que quiere ser el primero de todos. Amén. Es muy cierto, ¿verdad?, de que
el apóstol Pablo, insisto, como decíamos hace un momento, antes Saulo, ¿verdad? Pues andaba buscando un reconocimiento y en buscar eso, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Pues se atrevió a hacer algo tan terrible como eso. Nosotros a veces lo leemos muy rápido, pero cuántas personas, cuántas familias les causó dolor, cuántas familias lastimó, cuántas familias dejó sin el esposo, la esposa, los hijos. El castigo que le daban a los cristianos en ese tiempo pues eran bastante crueles, ¿verdad? Uno de ellos pues que los empalaban en las calles, los llenaban de aceite y les prendían fuego, y ahí estaban ellos, insisto, quemándose vivos, y muchos de ellos pues fueron atrapados por Saulo, fueron puestos en la cárcel, ¿verdad? Por él. Entonces vemos nosotros a Saulo causando un gran dolor. Si le hubieran preguntado a Saulo, ¿tú crees que eres un mal religioso?, seguramente hubiera dicho que no. Hubiera dicho, nadie está defendiendo a Dios como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Los demás están cantando adentro de las sinagogas, aleluya, aleluya. No, yo ando en las calles acá persiguiendo a estos herejes, blasfemos. Nadie anda ahorita, ¿verdad?, honrando a Dios como lo ando haciendo yo. Entonces vemos a ese Saulo, ¿verdad?, encontrarse con Jesús, y como, pues vuelvo a repetir, Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es así. Yo creo eso, ¿verdad?, que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios tiene una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que es inamovible. Uno de los atributos que Dios no nos comunica es eso, es que Dios, ¿verdad?, no cambia, ¿verdad? Que Dios es el mismo, que Dios es inmutable. Y la voluntad de Dios es parte de ese, ¿verdad?, de esa fidelidad que Dios tiene y que Dios no cambia, ¿verdad? Que la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dice, a esto se va a hacer, no la podemos cambiar, no la vamos a poder cambiar, no le vamos a poder añadir ni quitar nosotros a eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer pulsitos y a hacer fuercecitas con la voluntad de Dios, ahí va a mantenerse firme, esperando que se me acaben todas mis fuerzas, y de manera muy fácil me va a tirar, ¿verdad? Que fue lo que vimos ahí con el apóstol, ¿verdad?, Pablo, Saulo antes. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a la voluntad de Dios, tomando esta frase, salimos lastimados. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, recibimos una fortaleza para que nuestras debilidades no nos hagan fallarle a Dios, sino que nos hagan servirle a Dios, que creo que eso es lo que Dios espera de todos nosotros, que le podamos, ¿verdad?, servir. Sí, hablaba de esto hace 2 domingos acerca del señorío de Cristo. Yo les decía a los hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a nuestros sueños por cumplir el sueño de Dios en nosotros, que no es lo mismo? Porque nosotros, cada uno de nosotros, cuando llegó a los pies de Cristo, tuvo una visión, tuvo que tener algo para seguir adelante. Pero, ¿cuál es la visión de Dios para mí? Bueno, yo lo tengo que descubrir buscándolo a Él. Y el 90% de las veces, pues nada tiene que ver con lo que yo me imagino que Dios quiere hacer con mi vida. Muchas veces Dios nos pregunta, bueno, si quieres hacer tu voluntad, pues yo soy permisivo, yo no te voy a doblar la mano, no te voy a tener aquí a la fuerza. Pero como le dijo Moisés, pues mi presencia no va a estar contigo. Tú puedes hacer todo lo que quieras porque tienes fuerza, porque tienes habilidad, pero yo no voy a estar contigo. Entonces, ¿cómo querer tener éxito en nuestra vida? Bueno, cumplir la voluntad de Dios para mí, y eso implica no siempre, como usted lo dice, tener ganar, como se dice allá en el mundo, si nosotros tenemos que perder para poder ganar, y eso a veces muchos no lo entienden, no lo asimilan, y desgraciadamente viven muchos tormentos en su vida, en su corazón, por no entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y andan buscando por otros caminos satisfacer esa necesidad, sabiendo que pues
pueden estar gastando su fuerza, su ímpetu en querer hacer lo que ellos quieren, pero al final sabemos que pues el que nos va a estar esperando en la eternidad es Jesús. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, y eso le decía a los hermanos, bueno, pues si no queremos, pues los vamos a tener que enfrentar en el tribunal de Cristo. Ahí le vamos a decir a él, no va a estar el pastor para, que pase el pastor para que le explique a él por qué. No, ahí vamos a estar nuestro Señor y uno solo, y le vamos a tener que dar explicaciones de los porqués, de por qué hicimos con nuestra vida lo que hicimos. Yo le decía, escuchando lo que comenta ahorita, ¿no?, a un joven estos días, yo le decía a él, ¿por qué se te hace difícil seguir a Dios? O sea, tú mismo me dices, es que para mí seguir a Dios es muy difícil. Y le decía, ¿por qué se te hace difícil? Entonces él me decía, es que Dios me pide, es que yo siento que la vida que yo tengo pues no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, parafraseando las sinvergüenzadas que contaba, entonces no agrada a Dios. Le digo, ¿no será que lo difícil para ti es no le quieres dar a Dios lo que Él te pide y no quieres recibir lo que Dios te da? Porque muchas veces Dios te dice, ese carácter no, dámelo. Y usted dice, no, pues así es como yo me llevo con mis amigos, así es como yo impongo mi carácter, no me dejo de nadie, así es como me rebelo contra mis padres, peleo contra ellos. O sea, ¿por qué me estás pidiendo mi carácter? A ver, ese gusto por la cerveza, pero ¿cómo me vas a quitar esto si esto es lo que me relaja en mis momentos después de trabajar, después de terminar una semana pesada, difícil? Entonces, ¿cómo voy a ir a la iglesia solo para que me digan, Dios te dice, entrégame eso? No, yo no quiero. Entonces ellos empiezan a llamar que es difícil seguir a Dios. Pero vuelvo a repetir, solo llegan hasta esa parte, a la parte de decir, no quiero darle a Dios lo que me pide, pero tampoco has escuchado lo que Él te ofrece, lo que Él te quiere dar, lo que Él tiene preparado para ti, ¿no? Y decía hace un momento un verso que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El problema es ese, es que tú quieras encontrar algo más bueno que la voluntad de Dios, más agradable que la voluntad de Dios, o más completo que la voluntad de Dios, y digas, es que esto me complementa, esto me llena, esto me satisface, y hacer la voluntad de Dios no, ¿verdad? Entonces no es algo que me guste o me agrade mucho, pero vuelvo a repetir, tenemos nosotros que aprender a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y me gustaría pues que pudiéramos concluir, hermano Juan Carlos, ¿cuál sería su conclusión de este tema? Bueno, quiero leer en Proverbios capítulo 20, verso 30, dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. A veces lo que Dios decía una canción de un grupo, está en inglés, pero parafraseando, le pide un joven que ha vivido, como dice usted, satisfaciéndose él mismo, pero ya cansado de eso porque no tiene vida en sí mismo, está triste todo el tiempo, metido en problemas, le dice, Señor, quebrántame, Señor, quebrántame. Yo sé que con lo que yo soy no puedo seguir adelante. Y le pide, pero ese es un clamor de su corazón, de decir, quebrántame. Y sabemos que Él es el alfarero santo. Él algo que está chueco no lo va a dejar así. Lo tiene que romper y volver a hacer de nuevo. Sabemos que pues hay algunos de nosotros que hemos gastado mucho de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero en cosas que no edificaron. Y cuando Dios nos dice, bueno, pues ahora el tiempo que te queda libre, como decía una canción, pues dámelo a mí. Y a veces decimos, no, pero pues es que es mucho tiempo. Bueno, y el tiempo que le dedicaste a gastarlo en cosas que no te trajeron satisfacción. Uno debe de poner en la balanza eso. Todo lo que yo gasté, todo lo que yo desperdicié, no me lleva a nada. Y ahora que ya empiezo a ver la luz, que ya empiezo a gustar de las cosas que tiene Dios, ¿por qué no doy
lo que Él me pide. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Darle a Dios todo lo que Él nos pide nos ahorrará mucho dolor si es que no lo hacemos. Amén. Muy buena conclusión, ¿verdad? Que nos ayuda a reflexionar. Y a mí me gustaría concluir diciéndoles, ¿verdad? Que las cosas, ¿verdad? Pues son las patadas que da el animal muchas veces para defenderse, muchas veces para competir con otros animales. En el caso de los machos, da las patadas, ¿verdad? Para alejarse, apartarse del peligro. Y cuando el Señor le dice al apóstol Pablo, ¿verdad? Que deje de estar dando cosas contra un aguijón, le está diciendo que los caminos que lleva el apóstol Pablo van a terminar destrozándolo, van a ser caminos que lo van a destrozar, se van a destrozar las cosas, se van a destrozar nuestros pies. Si nosotros tratamos el Evangelio de Cristo con los pies, y perdónenme por favor la expresión, sé que es un poquito fea, pero si nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas, vamos a terminar destrozando nuestros caminos. Como decía el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Al final de nuestra vida vamos a decir cuánto caminé, cuánto me esforcé, cuánto viví, cuánto trabajé y no llegué a ningún lugar, ¿verdad? No llegué a ningún lugar porque nunca tuve con qué caminar, nunca tuve con qué andar, nunca tuve con qué mantenerme firme, mantenerme de pie. ¿Por qué? Porque destrocé mis pies, ¿verdad? Contra el Evangelio de Cristo, contra la voluntad de Dios para mí. Así que quisiéramos, ¿verdad?, invitarle a que pueda reflexionar en estos momentos. ¿No será que las cosas no mejoran porque en lugar de estar peleando contra tus pecados, contra el mundo, contra lo que no te deja crecer, estarás peleando contra Dios? Estarás peleando a lo mejor contra aquel que te quiere bendecir y con el único que te puede llevar a prosperar y a que las cosas marchen bien, ¿verdad? Esperamos que puedas recibir esta palabra, que sea de bendición a tu vida. Les recordamos, ¿verdad?, que todos los domingos nos congregamos a las 10 de la mañana aquí en nuestra iglesia, en la cual les esperamos con los brazos abiertos. Les invitamos a que vengan y les aseguramos que los vamos a hacer sentir muy bien. Tenemos, ¿verdad?, un templo donde servidores con mucho amor de parte del Señor nos reciben y nos atienden en este lugar. Estamos a pocos días de celebrar también nuestro aniversario, un año más que Dios nos permite tener como iglesia en esta bendita ciudad, y vamos a celebrar 3 días de fiestas. El 27 tenemos noche de avivamiento aquí en la iglesia, va a estar predicando la palabra el apóstol Omar. El día 28 tenemos talleres y plenarias donde una vez más el apóstol Omar y el pastor Gabriel van a estar impartiéndonos la palabra, y el día domingo tenemos nuestro día del amigo. Le invitamos a nuestros familiares, conocidos, a que vengan a escuchar un mensaje de esperanza. Va a estar predicando la palabra el pastor Gabriel ese día, haciendo un llamado a la salvación y orando por aquellos que nos visiten por primera vez. Dios nos ha dicho que es un tiempo de restauración. Estamos también orando por hermanos que han dejado de asistir, que han dejado de venir, ¿verdad? Y esperamos que ese día puedan también todos aquellos que por los que estamos orando acudir. Les esperamos aquí con brazos abiertos. Vamos a tener diferentes dinámicas, actividades y juegos también para nuestros niños esos días. Así que les vuelvo a repetir, estamos preparando una gran fiesta. No hay mejor manera de celebrar un año más como iglesia que alcanzando un alma más para Cristo. Así que les invitamos y les esperamos. Hermano Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, pastor, y compartan este video para que muchas más personas les llegue esta palabra. Amén, ese es nuestro deseo y es lo único que les pedimos. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.